aceptar. No somos colonia de los Estados Unidos, no hemos pasado a ser colonia de España para volvernos colonia de Estados Unidos, eso de ninguna manera. El Perú es libre, soberano hace 200 años y lo es los otros países también de América Latina. Ayacucho selló la independencia de toda nuestra América, la independencia de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. Es decir, Ayacucho fue muy importante porque fue el sello definitivo en el Perú de una presencia extranjera que duró 300 años. No vamos a sacrificar todo eso para entregarnos con los brazos abiertos a los Estados Unidos. Eso tampoco. A propósito de entregarnos a los brazos abiertos hacia alguien, la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las últimas semanas está causando conmoción política. ¿Qué opina usted de este fallo que se ha dado por el tema de los magistrados? ¿Hay contradicciones verdaderamente? Se ha pedido, era una medida provisional, ¿usted cree que es anticonstitucional, que está tratando de interferir en la soberanía de nuestro país, que les quita representatividad a ustedes como tal? A ver. ¿Acatamos o no acatamos el fallo? La pregunta es una pregunta, en realidad hay 20 preguntas en una sola, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver por dónde empezamos. En primer lugar, yo creo que la Corte es importante, lo ha sido más importante antes que ahora. Fue creado para defender los derechos de las personas, los derechos humanos, en los años 60, básicamente por la ola de dictaduras militares que había en aquella época, y por tanto fue importante. Hoy día no hay dictaduras, salvo la de Venezuela, que es una dictadura muy diferente, ¿no? Muy inédita, digamos, ¿no? Pero el resto de países son países que se manejan dentro de democracias, que tienen sus congresos totalmente libres e independientes de su poder ejecutivo. Y entonces la configuración de la Corte es un poco rara y extraña. Hay intereses políticos de estados para nombrar, y así han sido nombrados algunos miembros inclusive del Perú en esa Corte, por influencias políticas o por padrinazgos, y porque tiene que la Corte tener siempre de todas las nacionalidades. Pero últimamente ha cometido muchos errores, a pesar de que ha hecho muchos servicios a nuestros países, finalmente ha cometido muchos errores, y como no hay mucha labor que hacer en el tema de derechos humanos o de dictaduras, porque ya no las existe, entonces están invadiendo otros campos que no le corresponden, por lo menos para los cuales no fueron creados. Y ahora se mete también en el campo político. Lo que han hecho ahora es una cosa rara y extraña, porque primero que en base a un caso muy antiguo, lo han derivado, lo han extendido a los magistrados, sin darse cuenta que la Constitución peruana tiene un mecanismo de acusación constitucional que es muy antiguo y que se ejerce siempre. Hay 150, 180 acusaciones constantemente todo el año en esa comisión y se resuelven y nadie se queja, Ahora ha habido una acusación de marinos contra unos miembros del Tribunal Constitucional porque han cambiado un voto, han interpretado un voto, lo cual también es raro, ilegal, absurdo, jalado de los pelos, y luego han emitido una sentencia y luego han sido denunciados, pero se han defendido, y este pronunciamiento ha sido en primera instancia, porque hay 3 años, también hay debido proceso en el Congreso, y solamente 9 parlamentarios han votado, de 130. Después votarán 30 en la Comisión Permanente y luego los 100 restantes en la Comisión, en el Pleno. El Pleno es lo definitivo, no ha llegado al Pleno, falta todavía mucho por llegar. Y entonces ahora deciden, jalado de los cabellos, de manera forzada, sin haber recurrido los propios, sin haber sido notificado el Congreso no ha ido y no se ha defendido, ha sido notificado para que se pare un proceso, se archive un proceso con una medida provisional en un tema donde no es parte del Congreso. Ahora, sí es provisional porque se archiva, ¿no hay una contradicción ahí? Sí, hay una contradicción, por supuesto que sí, hay muchas contradicciones. Pero volviendo al caso de la Constitución peruana, el artículo 205 de la Constitución peruana, que habla de garantías constitucionales, dice que para recurrir a ese tribunal, pueden hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, tiene que estar agotada la vía interna.
Pues bien, aquí no se ha votado la vía interna. O sea, ¿cómo es posible que 4 magistrados que conocen de la Constitución vayan a un tribunal internacional cuando la vía interna no está terminada y ellos lo saben? Y cómo el tribunal internacional, sin tomar en cuenta, da una resolución, algo que nadie entiende, por un lado. Y por otro lado, imaginemos, primero, que la acusación constitucional es legal, es constitucional, que el trámite no ha terminado, que puede archivarse más adelante, y que finalmente el parlamentario no tiene mandato imperativo. O sea, el parlamentario no puede, tú, parlamentaria, no puedes recibir órdenes de nadie para votar a favor o en contra de nada. Esa es una garantía y un derecho. Y sucede en el Perú y en muchas partes del mundo. Entonces, cuando vaya esto al Pleno, por ejemplo, si va al Pleno, en el Pleno el presidente lo somete a debate, la acusación, digamos, a favor o en contra, pero la somete a debate. De los 130, la Corte de San José va a decirle, señores, ustedes tienen que archivarlo, o sea, va a ordenar a los parlamentarios que voten por un archivo, le va a ordenar desde fuera. Oiga, yo recuerdo que, salvo en la época del Partido Aprista, cuando tenía una cédula parlamentaria importante en el Congreso, desde Vía al Mercedes, Víctor Raúl decía, voten a favor, voten en contra. Pero eso ya no existe. Eso ya no existe. O sea, no tienen mandato imperativo. Es la garantía que tiene. O sea, 20 o 15 millones de peruanos eligen un Congreso, malo, bueno, en fin, no interesa. Y que esos señores que se deben a sus electores van a aceptar, no, porque 5 jueces internacionales, extranjeros, les dicen, oigan, usted archive ese caso, ¿van a aceptar esa orden y van a archivarlo? Puede que sí, puede que no. ¿No Entonces, está usted a favor de poder acatar este fallo? Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso? No es lo mismo una resolución de un juez nacional o internacional que ordena al Congreso que reponga a un trabajador o que le pague indemnización, que es un caso administrativo y que se lo resuelve una persona, y generalmente una persona que no es elegida por el pueblo, sino que es funcionario público, que aplicar eso al pleno, al soberano, a los señores que representan a votos, que han sido elegidos por votación popular, decirle, oiga señor García Blonde, usted tiene que votar por el archivo. Bueno, pues yo haré lo que crea conveniente. A mí no me pueden obligar a votar en un sentido. Es una especie de coaccionar ¿cómo se aplica el tema? ¿Cómo se aplica? Lo veo difícil, muy difícil que se aplique de acuerdo a lo que quieren los 5 jueces extranjeros que han ordenado eso.